Bien, entonces vamos a comenzar con forma indeterminada y regla del L'Hopital. Entonces para esto vamos a considerar que si tenemos un límite de la forma límite cuando x tiende a A con la función dada por un cociente entre dos funciones, f y g, donde la función f de x tiende a 0, g de x también tiende a 0, cuando x tiende a A, entonces este límite puede o no puede existir y se llama forma indeterminada del tipo 0 sobre 0. Vamos a identificar primero cuáles son los tipos de forma indeterminada. Entonces, bueno, como ya bien habíamos dicho, muchos conocen ya los tipos de forma indeterminada, ¿cierto? Y pueden haber bastantes tipos de forma indeterminada. Después vamos a lograr ver cuáles son lo importante y cuáles son las formas de llevar a algunos del otro tipo a los iconos, digamos, de la forma indeterminada, que son 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Entonces, el primer caso, cuando tenemos un límite de un cociente de dos funciones, cuando el numerador y el denominador tienden a 0, dependiendo de la tendencia del límite o de la condición del límite, ¿cierto? Que cuando x tiende a. Entonces, este límite puede o no puede existir. Y en cualquiera de estos casos, de todas maneras, se llamará forma indeterminada del tipo 0 sobre 0. Entonces, un ejemplo de esto es el límite cuando x tiende a 1 de la función logaritmo natural de x sobre x menos 1. Entonces, si hacemos lo de acá arriba, ¿cierto? Notamos que el numerador, cuando x tiende a 1, sabemos que el logaritmo natural es continuo en ese punto, entonces evaluamos, nos da 0. Y x menos 1 también, si evaluamos el 1, nos da 0, ¿cierto? Entonces tenemos una función de tipo 0 sobre 0. Entonces, en ese caso, hasta ahora sabemos que lo podemos identificar como una forma indeterminada de este tipo. Nada más sabemos hasta ahí. Por otro lado, considerando la misma hipótesis inicial, sin embargo, ahora tenemos que el numerador y el denominador son funciones que tienden a infinito o bien a menos infinito cuando x tiende a A. Entonces, el límite nuevamente puede existir o bien no puede existir. Y en ambos casos, ¿cierto? Se llamará forma indeterminada del tipo 0 sobre infinito sobre infinito, perdón. O sea, la misma función nos sirve para este caso si tenemos el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x menos 1. El límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x, conociendo la función, ¿cierto? Ya sabemos hacia dónde tiende, ¿no? Ya, sí. Y en el denominador tenemos x menos 1, ¿cierto? Aquí nosotros sabemos que no podemos evaluar, ¿cierto? Pero ¿cuál es nuestra idea intuitiva principal respecto de esto? Es pensar en la curva que define estas funciones. Si tenemos logaritmo natural de x, ¿cierto? Ya ahí la mayoría está imaginando, ¿cierto? La curva inmediatamente, ¿cierto? Cómo se dispara hacia arriba, ¿cierto? Entonces, en ese momento, cuando se dispara hacia arriba, ahí uno puede pensar, bueno, mientras más lejos tomo un elemento del eje X, ¿cierto? ¿Hacia dónde se me va la curva? Hacia el infinito también, ¿cierto? Entonces, ahí uno puede entender de esa forma de que el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x tiende a infinito también, ¿cierto? De la misma manera, para el caso de una ecuación de la recta, como x menos 1. Entonces, en este caso, luego de evaluar, nos damos cuenta que esta misma función, con la condición de que x tiende a infinito, también es una forma indeterminada del tipo infinito sobre infinito. Entonces, en base a estas dos definiciones, que ya conocemos las formas indeterminadas del tipo 0 sobre 0 y del tipo infinito sobre infinito, vamos a definir la regla de L'Hopital. Supongamos que f y g son dos funciones derivables, que la derivada de g es distinta de 0 para x, digamos para los valores sobre un intervalo abierto que contiene a, donde a, ¿cierto? El punto al cual nos vamos a aproximar al calcular este límite. Y supongamos que tenemos cualquiera de los dos casos anteriores, que el límite cuando x tiende a de f de x es 0, o bien de g, o sea, perdón, y ocurre que es 0, o bien cuando son infinitos ambos. ¿No? Estamos pensando nuevamente en la premisa anterior, de que la función que estamos analizando el límite es un cociente entre dos funciones, ¿cierto? De f y g. Entonces tenemos el primer caso que vimos, ¿cierto? Cuando ambos son 0 o cuando ambos son infinitos. ¿Ya? Porque estamos pensando de que debe cumplir el caso 0 sobre 0 o infinito sobre infinito.
Entonces, en otras palabras, como dice bien ahí, tenemos una forma indeterminada de cualquiera de estos dos tipos. ¿Qué ocurre si tenemos 0 sobre infinito, infinito sobre 0? Como bien dijimos antes, uno deberá buscar alguna forma algebraica de poder reescribirlo, ¿ya? Pero eso vamos a tomarlo en cuenta después. Vamos a, hasta ahora, pensar de que si no es del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, no cumple la hipótesis para aplicar L'Hopital, ¿ya? Simplemente vamos a quedar así hasta que veamos algún arreglo algebraico para ello. Entonces, tenemos que el límite cuando x tiende a del cociente entre f y g es igual al límite cuando x tiende a de la derivada de f sobre la derivada de g en el mismo punto. Es decir, cumplen esta igualdad. Esta igualdad entonces, ¿qué es lo que permite? Que si yo quiero calcular el límite de esta función, en realidad vamos a calcularla de acá, ¿cierto? Lo que significa que uno puede derivar de forma independiente el numerador y el denominador de la función que quiero calcular y luego evaluar el límite. Entonces, esa es la gracia, que es muy relevante, por cierto, de la regla de L'Hopital. Entonces, cuando tenga que calcular el límite de una función que lo puedo expresar como un cociente entre dos expresiones, que se anulan ambas o que se indefinen ambas, la regla de L'Hopital nos permite derivar independientemente el numerador del denominador y volver a evaluar el límite. Si no ocurre, uno puede reiterar en ese caso, ¿cierto? Si vuelvo a tener una forma indeterminada luego de derivar la primera vez, puedo volver a derivar, ¿cierto? Y así infinitamente en el caso de que las funciones lo permiten. Si es que las funciones lo permiten, me refiero a que si es que en alguno de esos casos la función no se anula, ¿cierto? Sabemos que la mayoría de las funciones se puede hacer cero en alguna derivada, en alguna de sus derivadas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de función. Si es polinomial, es obvio que se va a hacer cero en algún momento, ¿cierto? Si yo la derivo una vez más que el grado máximo que tenga la expresión, ¿cierto? Se me va a hacer cero. Pero sin embargo, si tenemos como numerador, digamos, un producto entre cosas raras, y que esté por ahí la exponencial, que sabemos que siempre es nuestro ejemplo gracioso del día, ahí no podemos cansar de derivar, ¿cierto? O de la misma manera como vimos en algún momento, la función seno o la función coseno, ¿cierto? Que sabemos que uno es la derivada de la otra, entonces también son infinitamente derivables. Entonces en esos casos, ¿cierto? Uno no va a recurrir a ese tipo, sí a derivar hasta que el momento de evaluar no se indefine. Ahora, si no se indefine, ¿cierto? Y la derivada, o perdón, si el límite se indefine, digamos, el límite nos puede dar infinito, nos puede dar cero, ¿cierto? Pero si nos da alguno de estos dos tipos, uno vuelve a reiterar nuevamente la regla del L'Hopital. Si existe el límite del lado derecho, ¿cierto? O es infinito o menos infinito, hemos encontrado lo que uno busca. Entonces, vamos a ver algunas observaciones. La regla del L'Hopital solo se aplica en casos de forma indeterminadas, ¿ya? Y esa es la regla inicial. Recordemos que si bien estamos comenzando el enunciado, ¿cierto? Como una proposición, digamos, no tan seria como cuando uno enuncia teorema, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un teorema, está muy claro poder identificar cuáles son las premisas, ¿cierto? O cuáles son las hipótesis y cuál es la tesis, ¿cierto? Entonces, en este caso, nuestra hipótesis es, bueno, que f y g sean derivables, ¿cierto? Que el denominador se anule y que cumpla de ser uno de estos dos tipos de forma indeterminada. Entonces, si es del tipo 0 sobre 0 infinito y sobre infinito, yo puedo ocupar L'Hopital y se va a cumplir esta igualdad. En el caso de que no tenga una forma indeterminada, nada me asegura esta igualdad de aquí abajo, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, acá vamos a visualizar un ejemplo de ese caso. Por ejemplo, si tenemos que calcular el límite de la función x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 2, vamos a ver el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Bueno, sabemos que tenemos polinomio, una función racional, es continua, podemos evaluar el límite simplemente. Evaluamos entonces en 0, ¿cierto? Reemplazamos x por 0 y nos queda un medio, ¿cierto? Nos queda negativo el numerador y el denominador, pero se cancelan los signos, queda un medio, fácilmente. Si aplicásemos regla del L'Hopital, que como vemos no corresponde, ¿cierto? Porque no es una forma indeterminada, ¿qué nos quedaría? Derivamos el numerador por separado, ¿cierto? Si derivamos esta expresión nos queda 2x. Si derivamos esta expresión del denominador nos queda 2x.
se puede simplificar, ¿cierto? Nos queda igual a 1. Y sabemos que el límite de una constante es la constante, por lo tanto el límite sería 1, ¿cierto? Lo cual sabemos que es incorrecto porque ambos límites deben darnos el mismo valor. ¿Ya? Entonces ese es un contraejemplo para tener muy en cuenta de que primero debemos ver las condiciones necesarias, que es que sea una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. De lo contrario, no utilizar L'Hopital. En otras palabras, lo que quiere decir es que si la función es difícil de calcular, no por eso nos da el derecho a utilizar L'Hopital, ¿ya? O solo porque sea más fácil derivar que nos dé el derecho. También es posible que el límite de este cociente entre f y g exista sin que el límite de las derivadas, de luego de aplicar L'Hopital, exista. Por ejemplo, tenemos el caso del límite cuando x tiende a 0 de la expresión x cuadrado por seno de 1 sobre x, todo sobre x. Esta es un poco artificiosa nuevamente, ¿cierto? Porque sabemos que podemos simplificar este con el acá, pero no más nos cuenta. Bueno, simplificamos, ¿cierto? El x del numerador del denominador y lo de acá lo separamos por el producto, ¿cierto? Y si tenemos el producto de x, cuando x tiende a 0, eso simplemente lo evaluamos, no nos va a importar lo que dé el resto, y tenemos que esto es 0. Por otro lado, si la inicial, ¿cierto? La de acá, aplicásemos nuevamente L'Hopital, ciegamente, digamos, derivamos por separado el numerador y el denominador. Bueno, la derivada del denominador es la más sencilla, ¿cierto? Que es 1, y la del numerador tenemos que aplicar la regla del producto. Ahora, del producto, ¿cierto? Pensemos que esto de acá es el argumento de la función seno, ¿cierto? Por lo tanto, se derivará después. Entonces, en el primer caso, tenemos que derivar, vamos a derivar x cuadrado, ¿cierto? Si derivamos x cuadrado, tenemos 2x por seno de 1 sobre x. Esto más, y ahora al revés, ¿cierto? Conservo el x cuadrado y tengo que derivar seno de 1 sobre x, ¿cierto? La derivada de seno sabemos que es coseno, y como tenemos que derivar seno evaluado en 1 sobre x, tenemos que utilizar la regla de la cadena, ¿cierto? Derivamos seno, que nos da el coseno de acá, y derivamos 1 sobre x. Ahora, 1 sobre x, estamos pensando en x elevado a menos 1, ¿cierto? Y si estamos derivando x elevado a menos 1 por regla de la potencia, el menos 1 pasa para adelante, ¿cierto? Ahí nos queda el signo negativo. Y tengo que restarle 1 al numerador, ¿cierto? Por lo tanto, me queda elevado a menos 2. Entonces se me cancela el x cuadrado de ahí con el x cuadrado del denominador y me queda solo coseno de 1 sobre x. ¿Sí? Y entonces tenemos esta expresión. Evaluamos. ¿Se puede evaluar en ese caso? Si evaluamos, hacemos esa cosa, ¿cierto? Ahí claramente vemos que no existe. ¿Por qué no existe? Porque se nos indefinen las dos funciones que determinan el número, ¿cierto? O, en otras palabras, que nos dan un tipo infinito, ¿no? Ahora, ojo con el caso de acá, ¿cierto? Porque tenemos el producto entre 0 e infinito. Luego vamos a ver nuevamente que es un tipo de forma indeterminada. Entonces, así notamos que de aplicar ciegamente la regla del L'Hopital, tenemos el gran problema de que puede darnos un límite incorrecto, o bien puede que nos dé que no existe un límite cuando en realidad sí existe. Vamos a ver un tercer caso. Si pensamos que f y g tienen derivadas de orden superior, ¿cierto? La regla se extiende para estas si el cociente de los límites de la derivada se sigue indeterminando. Es lo que mencionábamos antes. Observe que cuando se utiliza la regla de L'Hopital, derivamos el numerador y el denominador por separado y no utilizando la regla del cociente. Y eso lo repite, digamos, para que no ocurra en el caso de que alguno no esté familiarizado con la regla de L'Hopital, ¿ya? Uno no va a derivar toda la función, ¿cierto? Va a derivar eh, por separado la expresión del numerador y del denominador. Ejemplo, utilizar la regla de L'Hopital para calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Solución. Tenemos la expresión, si evaluásemos simplemente, ¿cierto?
Si evaluásemos, bueno, antes de mirar la solución, ¿cierto? Lo primero es que hay que asegurarse que cumple la condición, ¿cierto? Si evaluamos en cero, asumiendo indirectamente esa argumentación de que la función es continua y por eso podemos llegar a evaluar, ¿cierto? Luego de hacer todo ese trabajo de argumentarlo, digamos, y de evaluar, obtenemos que el denominador es cero, el numerador también se anula, tenemos un caso 0/0, por lo tanto tenemos todo el derecho a utilizar los bits. Es decir, podemos derivar el numerador y el denominador por separado. Y nos dice, la regla del L'Hopital es que el límite de esta expresión es equivalente al límite de la función una vez derivada. Si derivamos el numerador, tenemos que derivar una resta, la derivada de 1 es 0, la derivada de coseno es menos seno, se nos cancela los menos, ¿cierto? Y nos queda solo seno de x. Y si derivamos el denominador, tenemos 2x. Volvemos a evaluar. Si evaluamos en este caso, seno de 0 es 0, 2 por 0 es 0. Volvemos a tener 0/0. Es decir, volvemos a reunir las condiciones de aplicar L'Hopital. Podemos derivar nuevamente. Y el límite de esta expresión, derivando las expresiones del numerador y el denominador anteriores, serán equivalentes. Si derivamos seno, sabemos que esto es coseno. Si derivamos 2x, es 2. Volvemos a evaluar acá. Y ahora sabemos bien que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, tenemos que el límite de la expresión inicial es 1/2. Entonces, ahí, por ejemplo, reiteramos 2 veces la regla de L'Hopital. Sabiendo que si se anula, ¿cierto? Para una de estas funciones, básicamente uno ya va a intuir que hay que volver a derivar, ¿cierto? Sobre todo con este tipo de funciones que son, no sé, podemos decir vagamente como cíclicas, ¿cierto? Que uno deriva y siempre va cambiando de uno a otro, o alternantes. En realidad, alternante uno se refiere al signo, pero para tener una idea de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, como forma indeterminada, vamos a ver algunos de esos casos. No sé si quiere anotarlo para entretenerse posteriormente. De todas maneras, me parece que vamos a hacerlos todos detalladamente. El profe, ahí también se cumple cuando por ejemplo, ¿Sí? valga la redundancia, en el ejemplo 2, Ujú. cuando x tiende a infinito también es válido. Claro, Ah, ya. claro, porque recordemos que lo que nos interesa en realidad es que sea del tipo 0/0 o infinito sobre infinito. La mayoría de las veces, cuando va a ser un caso infinito sobre infinito, va a ser que x tiende a infinito. Exceptuando que uno se lo arregle artificiosamente, como, no sé, x sobre x cubo, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, obviamente, si uno va a tener que calcular el límite de una función como esa, uno va a evaluar lo más, ¿cierto? Antes que utilizar L'Hopital. Pero bueno, si a alguien le gusta tanto L'Hopital que quiere llevar cualquier polinomio al L'Hopital, ¿cierto? Uno va a x sobre x cuadrado, digamos, lo va a escribir como 1 sobre x cuadrado dividido 1 sobre x, por ejemplo. ¿Cierto? Y así al evaluar el límite cuando x tiende a cero, te da infinito sobre infinito y ahí aplica L'Hopital. Pero esos son gustos un poco rebuscados. La mayoría de las veces va a ser cuando x tiende a infinito directamente, para que sea ese caso de infinito sobre infinito. Si no, podemos ver que para valores como pi también se cumple, o 1, ¿cierto? Dependiendo del tipo de función. Entonces, vamos a ver el primer caso, que es el mismo del ejemplo, de los primeros ejemplos, ¿cierto? Que nos permitían identificar los tipos de forma indeterminada. Entonces, vamos a buscar el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Bueno, como ya dijimos, si evaluamos la función, tenemos el caso 0/0, ¿cierto? Por lo tanto, cumple todas las condiciones necesarias. Entonces, nuevamente ahí argumentamos, ¿cierto? Que dado que el logaritmo natural de 1 es 0 y que el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 también es 0, tenemos el tipo 0/0. Podemos aplicar L'Hopital. Y lo que nos dice L'Hopital entonces es que el límite de esta expresión es el mismo límite que si derivásemos respecto de la única variable que tenemos en este curso de el numerador y el denominador. Si derivamos el logaritmo natural de x, que la sabemos que es 1 sobre x, y si derivamos
x menos 1, que sabemos que simplemente vamos a derivar x, ¿cierto? Que es 1. Nos queda la expresión 1 sobre x dividido 1, que es equivalente en el fondo a 1 sobre x, ¿cierto? Y esa función la conocemos, sabemos que es continua, sabemos que podemos evaluar el límite y nos queda 1, ¿no? Por lo tanto, bastó de aplicar L'Hopital una vez y nos permite hallar que el límite de la expresión original es 1. Bien, ejemplo 2. Vamos a obtener el valor del límite cuando x tiende a infinito de x, la exponencial a la x, sobre x cuadrado. Bueno, nuevamente, el primer paso es asegurarse que sea un tipo de forma indeterminada. Sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de la exponencial es infinito. Nuevamente, una de las formas de... Bueno, ya vimos límite en el fondo, ¿cierto? Ahí hay que repasar el primer capítulo nomás. Pero si está lleno de telaraña, ¿cierto? El cuaderno de la primera unidad, digamos, basta siempre recordar la función, ¿cierto? Entonces, si pensamos en la función exponencial, sabemos que a medida de que x se aproxima al infinito o que se aleja, ¿cierto? En el eje x, la función se dispara también, ¿cierto? Y si la función se dispara, en el fondo quiere decir que la tendencia es hacia el infinito. Por otro lado, el denominador, la función x cuadrado también, ¿cierto? Si el x se aleja del cero, la función x cuadrado, la función tiende hacia arriba, ¿cierto? Es decir, se dispara también. Podemos pensar intuitivamente de esa forma si estamos imaginando los gráficos de la función exponencial y de la parábola, en este caso centrada en el origen, ¿cierto? Entonces tenemos que ambos son infinitos o tienden a infinito, por lo tanto tenemos una determinación del tipo infinito sobre infinito. Eso nos permite utilizar la regla de L'Hopital, que nuevamente nos dice que el límite buscado es equivalente al límite cuando x tiende al infinito de la derivada del numerador respecto a la derivada del denominador. La derivada exponencial es ella misma, la derivada del denominador es 2x. Si volvemos a evaluar, claramente vamos a obtener el mismo tipo de indeterminación. Es decir, se vuelve a indeterminar, podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital, así que podemos volver a derivar. Si volvemos a derivar esta última expresión, sabemos que la derivada del numerador nuevamente es ella misma, mientras que la derivada del denominador es 2. Por lo tanto, ahora, al evaluar, tenemos que la exponencial cuando x tiende al infinito es infinito, ¿cierto? No es que infinito medio, pero sabemos que el infinito medios es lo mismo, ¿no? No sé si Cantor estaría de acuerdo, pero vamos a decir que sí. En este caso, el límite de la expresión original buscado es infinito, ¿cierto? Recordamos nuevamente, ¿por qué esto da infinito? Porque al evaluar el numerador me da infinito, ¿cierto? Como ya lo habíamos dado cuenta. Bien, tercer ejemplo. Vamos mezclando funciones de todos los ejemplos que vimos recién, para identificar simplemente. Ahora los vamos a calcular. El límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre la raíz cúbica de x. Se parece mucho. Y lo que cambia en realidad ahora es que en vez de exponencial es logaritmo natural y que en vez de ser x cuadrado raíz cúbica, ¿cierto? Estamos con la inversa. Si x tiende a infinito, el logaritmo natural de x tiende a infinito, la raíz cúbica también. Aquí este es el logaritmo natural de x, ¿cierto? Logaritmo natural de x, la raíz cúbica también. Nuevamente aquí uno puede pensar en la gráfica de la función, ¿cierto? Recordemos que estas se van achicando, ¿no? Se va achicando. Es decir, tenemos indeterminación del tipo infinito sobre infinito, podemos aplicar regla de L'Hopital. La derivada del logaritmo natural, 1 sobre x, la derivada de la raíz cúbica, regla de la potencia, ¿cierto? Nuevamente, aquí estamos siempre pensando en que raíz cúbica lo podemos escribir como x elevado a un tercio, ¿cierto? Y eso es lo que estamos derivando. Si derivamos x elevado a un tercio por la regla de la potencia, baja el exponente, el un tercio,
X se mantiene y al exponente original le resto 1, ¿cierto? Como el exponente original era 1/3, si a 1/3 le resto un entero, me queda menos 2/3, ¿cierto? Y ahí obtenemos la expresión aquí dada. Bueno, en este caso, el límite del lado derecho es una indeterminación, pero no del mismo tipo, sino que del tipo 0/0. Claro, 1/x, cuando x tiende a infinito, esto es 0, ¿cierto? Y nuevamente aquí recordemos, bueno, lo vimos cuando analizamos límites, ¿cierto? Pero nuevamente pensando en la forma geométrica, si tengo 1/x, bueno, más, sí, un poco geométrica, digamos. Si tengo 1/x, ¿cierto? Y yo lo estoy dividiendo en el fondo a 1, la unidad la estoy dividiendo en x partes, ¿cierto? Ahora, si yo 1 lo estoy dividiendo en infinitas partes, cada uno de estos trozos, ¿cierto? Van a tender a ser demasiado reducidos. ¿Cierto? Van a tender a cero, ¿cierto? Es una forma intuitiva de pensar de que por qué el límite cuando x tiende a infinito de 1/x es cero. Por otro lado, el denominador tenemos la misma cosa. Recordemos que si x está elevado a menos 2/3, en realidad lo de acá es una fracción, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si el x está en el denominador y x tiende a infinito, también va a ser cero. Entonces, tenemos que volver a aplicar la regla de L'Hopital una vez más, pero primero vamos a simplificar la expresión y vemos que la segunda aplicación no es necesaria. Entonces, tenemos este caso, pensando aquí nuevamente en que aquí estamos escribiendo 1 sobre raíz cúbica de x elevado a 2, ¿cierto? Si tenemos un tercio en el denominador, ¿cierto? Ahí simplemente por propiedades de fracciones, ¿cierto? Eso pasa al numerador y reduciendo una vez, tenemos que esta expresión es simplemente cero, ¿cierto? Porque tenemos una constante dividida sobre infinito, ¿cierto? Por lo tanto, el límite original es cero. Cuarto ejemplo. Tenemos el límite cuando Profe, x tiende a cero, ¿sí? no tiene que ver con ese, en general. Por ejemplo, si Ujú, tengo que el caso me diera menos infinito arriba y infinito abajo, ujú. positivo, por si se podría decir que se puede decir infinito positivo, igual se puede aplicar. Sí, Ya. sí, eso no es un caso. Recordemos que, de hecho, solo por propiedad de límite ahí uno pudiese hacer la especie de truco, ¿cierto? De sacar el menos antes. Antes de calcular, de evaluar el límite, uno factoriza por un menos No, es que artificioso. se me estaba ocurriendo que, sí, porque yo también pensé, ya puedo sacar el menos para afuera, pero que el menos aparece cuando uno se acerca, supongamos que tenga el límite de tangente de x partido por, ay, ahí me perdí. Bueno, que por ejemplo que me acercara por la izquierda, por la derecha, pi medio, Ujú. entonces ahí me estoy yendo a menos infinito, no por un menos, sino porque Ya, la curva se está porque la yendo curva para se allá. está yendo hacia el menos infinito. A eso me refiero. Claro. Igual es válido. Sí, Ya. sí. De hecho, bueno, vamos a ver rápidamente atrás. Me imagino que igual lo habías percatado, pero dentro de la definición tenemos los dos casos, ¿eh? Que puede ser infinito o menos infinito, en cualquiera de Ya. las dos funciones por separado. Ya. Entonces, por ejemplo, lo mismo acá. La condición de regla del hospital, que los ambos sean cero, o bien que sean más o menos infinito, y lo mismo en el otro caso. Esta era, ¿cierto? Sí. Bien, entonces tenemos el límite cuando x tiende a cero de la tangente de x menos x sobre x cubo. Ya, aquí la tangente está evaluada en x nomás, ¿cierto? Y luego viene el menos x. Pues, pienso eso, digamos que a veces ocurre en eso, que alguien podría pensar que la tangente está evaluada en x menos x, ¿cierto? Pero sería fome, que sería llegar y sería que ya está evaluando tangente en realidad. Bueno, observemos que
Ay, aquí me parece que está nuevamente escrito mal. Bueno, x cubo tiende a 0, obvio, ¿no? X menos X tiende a 0. Sabemos que eso sí o sí ocurre. Pero ¿qué ocurre con la tangente en 0? También, ¿cierto? Ya. Así podemos aplicar la regla del orbital y derivar. Entonces, aquí nuevamente voy a escribir esto, ¿cierto? Porque a pesar de que no les paso los apuntes, y ahora aquí tenemos que la tangente de X por separado, ¿cierto? Menos X tiende a 0. Y entonces tenemos el mismo tipo de indeterminación, separando, ¿cierto? Aquí por la resta y todo eso. Aplicamos lo L'Hopital, derivamos en el denominador simplemente por regla de la potencia, en el numerador separamos por la resta y derivamos la tangente que es secante cuadrado, derivamos x que es 1, ¿cierto? Nos queda esta expresión y la regla de L'Hopital nos dice que el límite de esa cosa es equivalente a la función original, que es lo que queremos buscar. Ya, ahora, si evaluamos, el denominador se nos anula directamente, ¿cierto? Si nos anula, inmediatamente vamos a esperar que ocurra lo mismo con el numerador. La secante de 0 es 1, ¿cierto? Ya que el límite del lado derecho también es una determinación del tipo 0 sobre 0, reiteramos L'Hopital. Derivamos. Derivamos el denominador, que es el más sencillo, ¿cierto? Nos queda 6x. Derivamos el numerador. La deriva de secante cuadrado, como es secante elevado al cuadrado, tenemos que aplicar regla de la cadena, ¿cierto? O regla de la potencia con regla de la cadena. Entonces, derivamos por regla de la potencia, ¿cierto? Baja el 2, pasa para adelante, por así decirlo, el 2. La secante queda elevado a 1, ¿cierto? Y tengo que derivar secante. Y la deriva de la secante es secante por tangente, ¿cierto? Por lo tanto, me queda 2 por secante tangente. Entonces, juntamos la secante con la secante, me queda secante cuadrado. Y la derivada de 1 sabemos que es 0. Tenemos esta nueva expresión. Tenemos esta nueva expresión y si miramos al evaluar inmediatamente nos va a dar 0 de media de nuevo, ¿cierto? Vamos a tener que volver a reiterar aplicando L'Hopital. Sin embargo, en este caso podemos simplificar, ¿no? Podemos separar por la regla del producto. Podemos separar por la regla del producto. La secante, ¿cierto? La podemos quitar, dado de que la secante 0 es 1, como lo habíamos visto anteriormente. Por álgebra de límite. Por álgebra límite, exactamente. Y bueno, se podemos simplificar esta expresión también, ¿cierto? El 2 sextos nos queda un tercio, lo sacamos como es constante, ¿cierto? Pasa fuera del límite. Y como bien dice Boris, por álgebra de límites podemos sacar la constante y dejar el producto a conveniencia. ¿Por qué a conveniencia? Porque sabemos que calcular el límite de la secante es directo, ¿cierto? Que nos da 1. Por lo tanto, esto es equivalente a el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x. ¿Ya? Y el de acá nos seguirá dando problemas, pero es más sencillo de trabajar con esta función que con la función original. ¿Por qué? Porque simplemente acá vamos a tener que derivar por regla de un producto, ¿cierto? Y acá no. Recordemos que si bien a veces nos gusta la matemática porque son complicadas, ¿cierto? Dentro de ese juego, la idea siempre es dar la solución más sencilla, ¿no? Podemos evaluar este último límite utilizando nuevamente regla del L'Hopital o expresando la tangente como seno de x sobre coseno de x. Y recurriendo a nuestro conocimiento de límites trigonométricos. Entonces, si hacemos todos esos pasos, ¿cierto? Simplemente nos va a quedar eh, ¿a dónde estábamos ahora? Acá, ¿cierto? Acá vamos. Derivamos nuevamente la tangente, la derivada de la tangente secante cuadrado, la derivada de x es 1, ¿cierto? Y ya sabemos que la secante es 0 es 1, ¿no? Por lo tanto, nos quedó solo la constante, que es un tercio. Entonces aquí utilizamos L'Hopital 4 veces. Pero ahí se podría, cuando teníamos tangente de x partido por x, Ajá. podríamos haber ocupado que seno de x partido por x es 1. Ah, tiene razón. Y habíamos quedado solo con coseno, Claro. 1 sobre coseno, y eso es 1. Sí. O sea, yo lo digo para no derivar tanto, a veces que es muy grande las derivadas. Claro. Claro, también una forma. Bueno, ahí están las dos opciones, de todas maneras. Aquí, aquí decía O. Pero
toda la razón. Entonces aquí, alguien que ya se había cansado de derivar, ¿cierto? Podía haber escrito seno de x sobre x, ¿cierto? Por 1 sobre coseno de x. Bueno, y ahí el límite, ¿cierto? Cuando x tiende a 0. O digamos, sacar el 1/3 en realidad, ¿cierto? Sabemos que s de y es 1, ¿cierto? Y acá, al evaluar, nos queda 1 también. Y ahí nos queda el 1/3. Claro, tiene toda la razón. Así se demuestra, ¿cierto? Que se aprendió algo en el capítulo de derivadas, digamos. Muy bien. Bueno, el quinto ejemplo, vamos a ver el límite cuando x tiende a pi. Ahora, por la izquierda, ¿cierto? Nos vamos a aproximar a pi desde la izquierda, de pi menos, o por los valores menores que pi, de la función seno de x sobre 1 menos coseno de x. Entonces, evaluando, nos da 0 sobre 0, ¿cierto? Coseno de pi es menos 1. Ahí nos queda seno, 0. Sí, pues ahí no se puede aplicar. Pues. Pero justamente ese es el ejercicio. El spoiler del día. Ya, si intentamos ciegamente utilizar la regla del hospital que obtenemos, nos da en infinito. Sin embargo, como nos dimos cuenta, ¿cierto? El denominador no tiende a 0, entonces no podemos aplicar la regla del hospital, ¿cierto? Entonces, nos daba 0 como habíamos intuido rápidamente. Entonces, claro, ahora, muy bien, Boris, siempre atento a los contenidos de la clase, ¿cierto? Todos los años anteriores me había resultado me había resultado, digamos, de que los estudiantes primero aplicaban el hospital, calculaban el límite y después se daban cuenta que algo pasaba, ¿cierto? Ya, muy bien, entonces. Aprendimos el día de hoy que primero hay que ver las condiciones, ¿cierto? Si no es una forma indeterminada, tengo que dudar antes de derivar. Entonces, claramente ocurría eso, ¿cierto? Era más sencillo aún, simplemente luego de evaluar, sabemos que estas funciones trigonométricas son continuas, ¿cierto? No tenemos ningún problema ahí para llegar y evaluar el límite, y como no se indetermina, y nos da un real en realidad, tenemos que limitarse. Bien. Entonces vamos a generalizar la forma indeterminada. Las siguientes expresiones corresponden a formas indeterminadas. Tenemos los dos primeros casos que son los famosos, ¿cierto? Estos de acá son los que nos gustan. Tenemos 0 sobre 0, infinito sobre infinito, los que nos dan toda la opción de aplicar la regla de L'Hopital. Pero también podemos encontrar otro tipo de forma indeterminada. Cuando hablamos de forma indeterminada, ¿cierto? Es porque no están definidas, ¿no? Cuando hablamos de indeterminación, generalmente hablamos de lo mismo, que no están bien definidas. Podemos encontrarnos alguna expresión del producto 0 por infinito, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, diferencia de infinitos. Para las formas tercera en adelante, ¿sí? Los que no han sido rayados, uno deberá transformar la expresión, llevándola a una de las dos primeras de manera que puede aplicar los teoremas válidos para los primeros casos, los dos primeros casos. Ahora, la pregunta natural, ¿cierto? Es ¿cómo? Entonces ahí, ¿cierto? El álgebra, que siempre tiene sus trucos bajo la manga, ¿cierto? Es la que nos ayudará. Para productos indeterminados, si el límite cuando x tiende a de la función f de x es 0, de g de x es infinito, o bien menos infinito, entonces en este caso, ¿cierto? Tendríamos no un tipo de forma indeterminada como nosotros buscamos, ¿cierto? Entonces no es claro cuál es el valor del límite del producto, por ejemplo. Tenemos un 0 por infinito. Este tipo de límite se llama forma indeterminada de tipo 0 por infinito. Y lo podemos abordar expresando el producto de las dos funciones como un cociente. Y ahí es cuando hablábamos de ese arreglo algebraico, eh, de escribir, ¿cierto? Un producto como un cociente de un cociente, ¿cierto? En el fondo es como decir, A lo puedo escribir como 1 sobre A.
Entonces el producto de FG lo podemos escribir como F sobre 1 sobre G, o bien como G sobre 1 sobre F. Y esto convierte el límite dado en una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, dependiendo de cuál de las dos expresiones escoges. Por lo que se puede utilizar la regla de L'Hopital. ¿Ya? Y ahí todos son felices. Un ejemplo. Queremos evaluar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del producto entre x y logaritmo natural de x. Entonces, ya, entonces notemos que eh, bueno, si x tiende a 0 por la derecha, vamos a escribir así bien rápido, que implica que x tiende a 0, ¿cierto? Ahí no hay nada extraño. ¿Y qué ocurre con el logaritmo natural? A menos infinito. Va hacia menos infinito, ¿cierto? Muy bien. Y nuevamente recordemos que para eso, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos en la gráfica, ¿cierto? Entonces, si tiende a 0 más, por la derecha, ¿cierto? Lo que quiere decir es que me estoy acercando acá al 0, pero desde acá, ¿cierto? Desde acá hacia allá. Entonces, en el fondo, seguimos con el dedo hacia el 0, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta que esta cosa se va hacia el abismo, ¿no? Como algunos de por ahí. Ya. Tenemos entonces el caso producto, 0 por menos infinito. Tenemos que hacer un arreglo algebraico como vimos recién. Entonces, podemos escribir x como 1 sobre 1 sobre x. Y en este caso, ¿cierto? Si lo escribimos de esa forma, notemos que si x tiende a 0 más, entonces 1 sobre x, ¿cierto? Que el denominador tiende a infinito. Luego, entonces el límite cuando x tiende a 0 más de x por logaritmo natural de x, lo vamos a escribir como límite cuando x tiende a 0 más de el cociente entonces entre el logaritmo natural de x y 1 sobre x. Entonces en este caso tenemos infinito sobre infinito, ¿cierto? O menos infinito sobre infinito. Entonces, recordemos nuevamente, lo que hicimos fue escribir x, ¿cierto? Como 1 sobre 1 sobre x. Y nos dimos cuenta que si x tiende a 0, esta expresión tiende a infinito. O digamos la del denominador, ¿cierto? Está también, 1 sobre infinito. Ahora, eh, entonces el límite de la función original, ¿cierto? Si lo reescribimos, pensando en que x ahora es 1 sobre x, tenemos este cociente. El límite del numerador es menos infinito, el límite del denominador es infinito. Tenemos el caso menos infinito sobre infinito, ¿cierto? Es decir, ahora es una forma indeterminada y podemos utilizar L'Hopital. Vamos a poner ahí. Mm, Ahí sí. Bueno, como yo puedo hacer eso de reescribir esta cosa, la función original entonces va a ser equivalente al límite de las derivadas del numerador y el denominador respectivamente, ¿cierto? Ahora, este es de acá. La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Esa- Creo que esa la he calculado tantas veces que ya me acuerdo. Pero nuevamente hay que pensar que 1 sobre x, ¿cierto? En realidad es x elevado a menos 1, ¿cierto? Y por regla de la potencia, nuevamente, si derivo esta cosa, saca el exponente para afuera, ¿cierto? Queda menos 1. Multiplicada x
y le resto 1 al exponente, entonces me queda elevado a menos 2. Y eso es equivalente a esa cosa, ¿cierto? Que es justamente lo que teníamos por allá. Ya. Y aquí simplificamos, ¿no? Simplificamos esta expresión y nos queda el menos, o sea, lo podemos sacar hacia afuera como una constante, ¿cierto? Entonces tenemos menos, perdón, el límite cuando x tiende a 0 más, y acá nos quedó x nomás en realidad, x, ¿cierto? Simplifica este con este de acá abajo, uno lo puede escribir como 1 sobre x por 1 sobre x, ¿cierto? Y como 1 dividido 1 sobre x es x, en realidad lo de acá es x nomás. Y lo de acá es fácil de evaluar, ¿cierto? Ahí no necesitamos calculadora. Nos queda que el límite de la expresión original entonces es 0, ¿no? Bien. ¿Podríamos haber escogido otra forma de reescribir el ejercicio? Sí, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí el caso. Y nuevamente vamos a decir o reiterar de que si bien nos gustan a veces las matemáticas porque son complejas, ¿cierto? Tampoco hay que complicarse la vida por gusto. ¿Y por qué decimos eso? Porque si por ahí alguien tuvo la idea de hacer la sustitución de otra forma, probablemente se daba cuenta de que se iba a volver loco, ¿cierto? Es decir, que si logaritmo natural de x uno lo escribía como 1 sobre logaritmo natural de x. Y ahí quería calcular el límite cuando x tiende a 0. Cumple de ser tipo 0 sobre 0, ¿cierto? Pero es más complicado. Entonces, si uno tiene la opción de mirarlo rápidamente y decidir, la mayoría de las veces uno pensaría en sustituir de las dos formas, ¿no? Y ver cuál es más directo. Y digo eso porque conviene verlo así antes que haber empezado por este camino y luego de una hora, ¿cierto?, darse cuenta que no era viable y recién buscar la otra forma. Generalmente uno tiene que tratar de buscar la forma más sencilla, ¿cierto? Aplicar optimización no solo con derivadas, ¿cierto? Sino también en el tiempo, digamos, en el parámetro t, como vamos a ver luego en algunos ejercicios. Bien, vamos a pensar ahora en el tipo de forma indeterminada, infinito o menos infinito. Si el límite cuando x tiende a de la función f de x es infinito, mientras que para la función g también es infinito, entonces el límite de cuando x tiende a de f de x menos g de x se llamará forma indeterminada del tipo infinito menos infinito. Para hallarlo, nuevamente intentaremos convertir la diferencia en un cociente. Por ejemplo, utilizando un común denominador, racionalizando o factorizando por un factor común. De manera que tenemos una forma indeterminada, 0, 0 o infinito sobre infinito. Nuevamente, ese es el arreglo. Ah, me falta papel. Entonces lo primero que tenemos que ver es que, qué es la forma indeterminada, ¿cierto? Obviamente va a ser del tipo que estamos buscando. Ya, entonces, notar que si x tiende a pi medio, desde la derecha, importante pensar en eso, ¿no? Aunque en realidad no va a cambiar mucho, ¿cierto? Digamos, si la tangente está en pi medio, ¿cierto? Sí o sí es una... eh, ay, se me fue la palabra. Una asíntota, ¿cierto? Si me acerco por la izquierda o por la derecha me da lo mismo, ¿no? No, po, ¿cierto?
Si me acerco por la izquierda va a ser menos infinito, si me acerco por la derecha va a ser más infinito, ¿cierto? Pensando en que se está repitiendo el mismo patrón, ¿cierto? En todos los intervalos menos pi medio a pi medio. Y para el que le cuesta visualizarlo nuevamente, ¿cierto? Ahí le hago la invitación a que mire solamente busque esto, gráfica de función seno, gráfica de función coseno, tangente, secante, mira el gráfico, y cuando estamos hablando de esto, ¿cierto? Ahí se da cuenta inmediatamente de a lo que nos estamos refiriendo respecto a eso. Bueno, entonces si x tiende a pi medio por la izquierda, espera, menos, son los valores menores que, sí, por la izquierda, la secante, ¿qué pasa con la secante en este caso? La pregunta es si va para arriba o para abajo nomás, ¿cierto? Y sabemos que sí o sí va a tener asíntotas ahí, Hacia arriba. hacia arriba, ¿cierto? Sí. Bueno, estoy acercando desde la valores menores que pi medio. Tengo pi medio, desde acá, ¿cierto? Para arriba, exactamente. Esta cosa es infinita entonces. ¿Y qué pasa con la tangente? Lo mismo, ¿cierto? Y entonces aquí es cuando decimos, si queremos salir de la duda rápidamente, vamos a hacer algo tan sencillo como buscar el gráfico de la función tangente, ¿cierto? Ahí tenemos pi, ¿cierto? No, 3, Se algo. va Ahí para está pi, abajo. ya ahí está pi. Si me acerco de la izquierda hasta pi, esta cosa va para arriba, po. Aquí está con pi. Ah, claro, claro, Sí, claro. ahí está el pi medio, ¿cierto? Si me acerco de pi medio menos, quiere decir que estoy acercándome desde la izquierda, o de los valores menores que pi medio. Entonces estoy viendo desde la izquierda a la derecha. Entonces si me acerco hacia allá, va hacia arriba. Ahora, si era pi medio más, ahí me estoy acercando desde la derecha, ¿cierto? Y ahí me va a menos infinito. Ya, ese ocurre con la tangente. Y bueno, para la secante ya tenía toda la razón. Uy, acá estamos. Esto está un pi medio, esta cosa va hacia arriba. Esto a infinito. Ya. Es decir, infinito menos infinito. Ese es el caso que tenemos. O sea, alguien podría haber hecho trampa, ¿cierto? Alguien podría haber dicho así, infinito, infinito, obvio. ¿Por qué? Porque recién estamos haciendo el ejemplo del caso infinito menos infinito, ¿cierto? Si nos daba infinito más infinito no tenía sentido el ejemplo. Respecto del contenido que recién vimos, pero eso hay que aclararlo según la gráfica, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora, el- la cuestión Profe, es, ¿cómo arreglar esta cosa? ¿Sí? y por ejemplo, si yo me hubiera acercado por pi medio más, ¿Ya? ahí la tangente se va a menos infinito. Claro. Yo no podría haber dicho menos infinito es más infinito, o esa es una aberración. Menos, menos, como menos mi infinito. La verdad, yo no me quiero quemar las manos. Yo tampoco, La verdad no me, indeterminada, forma indeterminada, ¿no? la verdad no me quisiera quemar las manos. Pero sí, si ocurriese eso, nos damos cuenta que para ambos da menos infinito, porque mira, tanto la tangente es menos infinito, como la secante va a menos infinito. Entonces me quedaría del tipo menos infinito, menos infinito. Menos infinito. La verdad no me voy a arriesgar a decir que sí, porque también me parece muy extraño de que así ocurre, ¿cierto? Sabemos que la ley de los signos y todo eso ocurre porque estamos trabajando en un campo vectorial finito dimensional, ¿cierto? Porque estamos pensando en R como Claro, es campo. que yo lo pensaba como que
no, que si que una función que secante hubiera sido f de x y la otra g de x, Ujú. y me da infinito más infinito, ahí el límite es infinito nomás, ¿cierto? Claro, Por ahí va mi pregunta. Como había especificado el caso infinito menos infinito. claro, claro, justamente. Claro, es que el caso de más infinito más infinito que de que es infinito, ahí no hay duda, ¿cierto? El problema es que el infinito menos infinito, alguien ignorante completamente podría cancelar los infinitos, ¿cierto? Y decir que eso es cero. Yo, yo creo que por ahí va la noción de de dejar muy claro de que eso no es cierto y que es un caso de indeterminación distinto, que es infinito menos infinito. Bueno, entonces, ¿qué nos dimos? Ah, ya, era del caso infinito menos infinito, ¿cierto? Era el caso y lo que queremos hacer es transformar esta cosa. Bueno, vamos a usar, bueno, la secante sabemos que es 1 sobre coseno y la tangente es no menos sobre coseno, ¿cierto? Entonces tenemos un denominador común coseno ahí, ¿cierto? Entonces, por ahí vamos a utilizar algo. Entonces, usando... eh, ¿Sabe, profe, cuando uno hace eso, ujú. al final llega a un caso cero sobre cero, no infinito menos infinito? Claro, ya, claro, claro. Claro, tiene razón. Pero por el hecho de... Ah, ya, claro. En ese caso te da directo una forma indeterminada de la sencilla, ¿cierto? Y eso es... Claro. Y así cambiando la aproximación. Y entonces nuestra expresión, ¿cierto? Se convierte, bueno, como dijimos, la secante la podemos pensar como 1 sobre coseno, mientras que la tangente como seno sobre coseno. Ya, entonces ahí tenemos un denominador común, ¿no? Es decir, que esta expresión es equivalente a 1 menos seno de x sobre coseno de x. Ahí sí. Y aquí tenemos una forma determinada a la que incitamos nosotros, ¿no? Coseno pi medio es 0, el seno es 1, nos queda 0 sobre 0. Y aquí podemos aplicar la entonces. Así, el límite cuando x tiende a pi medio menos de secante de x menos tangente de x igual al límite cuando x tiende a pi medio menos de la derivada de esta cosa, ¿cierto? Bueno, la derivada de seno es coseno, entonces nos queda menos coseno en el numerador. La derivada de coseno es menos seno. Se nos van los menos y, ay, perdón. Y podemos evaluar ahora, ¿no? Sí, nos queda 0 sobre 1, ¿no? Eh, menos 1. Eso es, si fuera pi, ¿cierto? Eh, 0. Es pi medio, ¿cierto? No pi. Claro. Nos queda 0 entonces, sí, muy bien. Entonces, cambiando aquí la forma de evaluarlo, uno se ahorra este paso, mira. Bien,
Para otro tipo de casos, son los de potencia indeterminada. Ahí hay varias formas indeterminadas que surgen de un límite de la forma f de x elevado a g de x, cuando tenemos una función elevada a otra función. En ese caso puede ocurrir el tipo 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito, ¿ya? Que se dan en esas situaciones, ¿cierto? Ahí cuando el límite de f es 0, cuando el límite de f es infinito, cuando el límite de f es 1. Y lo respectivo para los casos de g. Cada uno de estos tres casos se puede tratar ya sea tomando logaritmo natural, como habíamos hecho para las derivadas logarítmicas, ¿cierto? Tengo la expresión una función, ¿cierto? A la cual le vamos a determinar el límite, aplicamos logaritmo natural a ambos lados, ¿cierto? Nos permite bajar el exponente y nos va a quedar algo de ese estilo, ¿cierto? Logaritmo natural de la función por la función del exponente, producto logaritmo natural evaluado en la función de la base. O Profe, también, ¿sí? infinito elevado a infinito, digo infinito nomás. Infinito elevado a infinito, estaba como otro tipo de indeterminación acá, ¿no? Ah, no lo había visto. Ah, no, no, tiene razón, tenemos solo uno elevado a infinito. Infinito elevado a infinito. A mí me parece que tendría sentido, sí, tomarlo como infinito. Solo porque la base es infinito y el exponente es entero positivo. No, no entero positivo, pero digamos no negativo. Ah, claro. No negativo distinto a cero. Mm, ya. Pero me atrevería a decir eso. Tampoco me quemo las manos. Bueno, en el caso que uno no desea aplicar logaritmo natural, puede expresar la función como una exponencial. Es decir, aplicar la exponencial y el logaritmo natural a la vez, ¿cierto? Porque sabemos que son funciones inversas, se cancelan. Entonces podemos escribir f de x elevado a g de x como la exponencial elevada a g de x evaluar el logaritmo natural de f de x. Perdón, por logaritmo natural evaluado en f de x. Cualquiera de estos dos métodos nos va a llevar a un producto indeterminado g de x por logaritmo natural de f de x, que es del tipo 0 por infinito. Y entonces quedan ahí los ejemplos o ejercicios propuestos. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 más seno evaluado en 4x elevado a la cotangente de x. Entonces, ese tenemos el caso de función elevada a una función, ¿cierto? Y ahí uno pudiese pensar también en evaluar. Si x tiende a 0, la base, seno evaluado en 4x, ¿cierto? Si x tiende a 0, eso es seno de 0, y seno de 0 es 0, entonces nos queda 1, ¿cierto? La base. Mientras que el exponente, la cotangente, si x tiende a 0, la cotangente, que es la inversa de la tangente, también va a 0, ¿cierto? Porque sabemos que la tangente pasa por el origen. Ah, no, infinito, perdón. La cotangente se da vuelta, ¿cierto? Sí. Es cero elevado a infinito. Uno elevado a 1 infinito. elevado a infinito, exactamente. Me queda 1 elevado a infinito. Ahí vamos a salir nuevamente de lo claro, pero nada que, perdón. La tangente, ¿cierto? La tangente pasa por el origen, la cotangente, pero es rotar en pi medio, ¿cierto? El plano, respecto de la función tangente. ¿Ya? Entonces ahí me quedan los dos extremos tendiendo hacia infinito o hacia el menos infinito. Ya en este caso, y el del x sobre x lo vamos a dejar ahí para que se entretenga. Aunque es más del tipo sencillo en realidad. Ya, entonces, si tiende a cero, notamos que la base
tiende a 1 y que la cotangente tiende a infinito. Así. Tenemos una forma indeterminada tipo 1 sobre infinito, ¿cierto? Ya, entonces lo que nos decía es que vamos a decir, vamos a llamar como la función y a toda esta expresión. Y podemos aplicar logaritmo natural o exponenciales a logaritmo natural, ¿cierto? Vamos a aplicar logaritmo natural en este caso. Entonces tenemos logaritmo natural de y, y por otro lado tenemos el logaritmo natural de acá ya también, ¿cierto? Ahora, si le aplicamos logaritmo natural al tiro, la propiedad del exponente, ¿cierto? Esto me lo permite bajar, ¿cierto? Por logaritmo natural evaluado en la base. Bien. Ahora, sabemos que la cotangente es la inversa de la tangente, ¿cierto? Como inversa multiplicativa. Esto también lo podemos reescribir en realidad para que sea más sencillo de derivar nomás. Bueno, no sé qué tanto más sencillo va a quedar, pero que nos va a quedar algo por el estilo, ¿cierto? ¿Por qué nos conviene que quede algo por el estilo? Porque tenemos una forma indeterminada ahí ya, ¿cierto? Sabemos que la base era 1, ¿cierto? Acá arriba, la base es 1. Entonces el logaritmo natural evaluado en esto, por propiedad de continuidad, si le pongo aquí límite, si aplico límite cuando x tiende a 0, pasa hacia adentro, esto me queda 1, logaritmo natural de 1 es 0, ¿cierto? Y en el denominador, la tangente 0 es 0. Pasamos a algo del tipo 0 sobre 0 y podemos aplicar el límite. Ahora, acá, ¿cierto? Lo que estamos pasando por alto es que el límite, al igual que derivar, al igual que esas aplicaciones de ese estilo, son funcionales, ¿cierto? Uno lo puede ver como un funcional. De la misma manera como uno dice, estoy resolviendo una ecuación, aplico raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Uno aplica derivada a ambos lados. Ahora, derivada respecto a quién, uno utiliza el operador de derivada, ¿cierto? Que es la derivada más grande en todas las direcciones. Ahora, si estamos trabajando en R nomás, ahí es más sencillo porque implica inmediatamente que sea derivada parcial respecto a la única variable que existe. Ahora, en este caso, aquí, ¿cierto? Lo que hicimos es que si aquí aplicamos límite cuando x tiende a 0 más, ¿era? ¿Cierto? También lo aplico al otro lado de la igualdad. Y lo de acá me dio tipo 0 sobre 0, entonces puedo aplicar límite. Y como es una igualdad, lo aplico sin ningún mayor problema. Entonces, aplicando el orbital, tenemos que el límite de esta cosa y derivando allá, eh, bueno, nos va a quedar un cociente, ¿cierto? Bueno, vamos a derivar la tangente que es más fácil. Ya, yo derivé el denominador, entonces ahora el numerador le toca al body, ¿cierto, Ori? Quedaría 1 sobre 1 más seno de 4x multiplicado por Muy bien, 4 coseno de x. perfecto. Por la derivada interna por regla de la cadena, ¿cierto? Claro, Ya, entonces 4, coseno de 4x. ahí sí. Bien, de hecho, aquí podemos sacarle este paréntesis. Ahí sí, sí. Muy bien. Ya, tenemos entonces, sin mayores problemas, y podemos evaluar ahora, ¿no? Si evaluamos en 0, Sí, sí se ahora podemos puede. evaluar, ¿cierto? Porque el de acá nos queda 0 y nos queda 1. El de acá es un producto, coseno de 0, tampoco tenemos problema, nos queda 4, 1,
y la secante también es 1. Claro. Entonces tenemos 4, ¿cierto? Perfecto. Pero lo que tenemos nosotros es esto. ¿Ya? Recordemos que tenemos una igualdad aquí. Nosotros lo que queremos hacer es hallar el límite cuando x tiende a 0 más de y. Y Entonces como y es eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser el límite que buscamos nosotros? elevado a 4. E elevado a 4, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esto va a ser equivalente al límite cuando x tiende a 0 más de la exponencial de base a base. Y bueno, lo de acá arriba lo tenemos, ¿cierto? Y también por continuidad esto lo pasa hacia arriba, pero como ya lo calculamos acá, ¿cierto? Vamos a decir que simplemente es e elevado a 4, ¿cierto? Aplicando el logaritmo natural acá y acá, perdón, exponencial, ¿cierto? Aquí, vamos a decir, aquí si aplico la exponencial, no la voy a colocar elevado a x, ¿cierto? Voy a colocar ahí. Si aplicamos la exponencial allá y acá, acá nos queda y acá nos queda elevado a 4, ¿cierto? Y como eso es lo que buscábamos, tenemos resuelto el ejercicio. Bien, quería ver solo este caso. Ahí nuevamente me equivoqué. Pero este caso, creo que ya habíamos visto este caso, ¿no? En algún momento, creo que lo habíamos estudiado por derivada implícita, ¿no? No, parece que era para ejemplificar cuando era la derivada de una función elevada a otra función. Ya, ya, claro. Como derivación logarítmica. Exactamente. Claro. Bueno, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x, claramente es del tipo 0 elevado a 0, ¿cierto? Que es el otro caso de forma indeterminada. Y bueno, esto sabemos que hay múltiples debates, hay gente que ha peleado a la vida, ¿cierto? Para debatir si esa cosa vale uno, si es infinito. De hecho, a través del límite se puede ver algo respecto de eso. Pero ahí, nuevamente, no me voy a meter en pelea de perros, como dices. Bueno, sabemos que x elevado a x lo podemos pensar de la misma manera como la exponencial elevado a eso, ¿cierto? Y esto es eso, ¿cierto? Ya vimos que el límite del numerador era 0. Aquí esa es la trampa, ¿cierto? Porque ya hicimos Ah, claro. el ejemplo del día de hoy, era ese. Entonces ya vimos, ningún ejemplo va en vano, ¿cierto? Que el límite cuando x tiende a 0 más de x por logaritmo natural de x era 0. ¿Cierto? Era ejemplo 6, creo, algo así. Entonces, una coma por ahí, después de eso. Entonces el límite cuando x tiende a 0 más. Y ahí aplicando límites, ¿cierto? Tenemos acerca de la exponencial, Da uno. sabemos que es continuo, ¿cierto? Sí. Evaluamos en el límite y esto nos queda 1, ¿cierto? Excelente. Entonces ahí vamos a dejar como, no más ejercicios, esto que ya vimos estos ejemplos, pero como observación para aquel que quiera trabajar estos ejercicios, porque puede aburrirse encontrando ejercicios esta cosa, los ejercicios del capítulo 4.4 del Stuart. Ahí tiene para cansarse haciendo ejercicios de forma indeterminada. Así
busca inmediatamente en el índice, ¿cierto? La página donde está el capítulo y decide cuáles de todo eso hace. Lo hace todo si quieres, y no hace ninguno si quieres. Así yo estaba viendo las pruebas de años anteriores Ujú. y pensé que habían puesto mal los números, porque una primera pregunta era hacer una curva, o sea, graficar, y después decía calcular límite, y dije, ¿cómo se saltaron para atrás para calcular límite? Y después me di cuenta que Ah, eran porque por L'Hopital. por L'Hopital. Sí, Sí, en la prueba 3, generalmente ahí viene todo lo de las aplicaciones. Po. Gráfico de curva, bueno, probablemente después del control van a quedar chatos de gráfico curva, así que muchas veces no se pregunta una de gráfico curvas, excepto si damos 4 preguntas y elijan 3, algo así, porque solo por la razón de que analizar una curva toma mucho tiempo. Solo por eso. Entonces, por ejemplo, los problemas de optimización también toman tiempo. A veces, más que en calcular bien la derivada y esa cosa, lo que toma tiempo es cómo traducir el problema que uno quiere resolver en la función Ah, que uno va a claro, optimizar, porque esa es la parte difícil. construirse la función. Exactamente. Interpretar el problema y darle una función y todo eso. Y bueno, ya con los problemas de optimización uno toma tiempo, entonces si además uno preguntase uno de gráfico, uno de esos, bueno, actualmente con 10 o 8 horas que damos en la casa no hay problema, ¿cierto? Pero también siempre hay que pensar con altura de miras que de forma presencial, si que les preguntamos analizar una curva, uno de optimización y uno de teorema de rol, probablemente va a tener que elegir cuál responder, ¿cierto? Y eso no tiene ningún sentido. Entonces, ahí, para que haga la mención de que control que viene, gráfica de curvas, tiene que dar todo respecto al límite entonces. Y retomar estudio de límite que habían dejado de la unidad uno porque lo de la cinta, de los límites, cuando X tiende al infinito y todo eso, tienen que volver a darle una repasada, ¿cierto? Ahora que encontrar asíntota en la función es importante. Eso. Pero por ejemplo, en el control que ya, ¿cuándo es? ¿El lunes? No, si cuando hay que calcular Próxima asíntota y semana, todo, sí. asíntota y todo eso, uno ya puede ocupar L'Hopital. Depende del enunciado general. ¿Cierto? Ah, depende que si dicen que no, sí. Claro, solo depende de eso. Ah, ya. Aunque yo no estoy seguro cómo va a ser porque hoy hablamos con el profesor O'Brien y al parecer también le quedaba a ver forma indeterminada y no sé si le iba a hacer hoy o la siguiente clase. Pero es muy probable que también alcance a verlo antes y ahí vamos a ver si vale la pena considerarlo o no. Yo creo que Ah. igual. No, Probablemente vamos a decir que sí podemos ocuparlo, pero pero no ninguna función lo necesita. o por último, para saber a lo que hay que llegar, sirve. Claro, exactamente, eso es cierto.